En el siguiente video definiremos la función determinante, desarrollaremos cómo calcular el determinante de una matriz de 2 por 2 y el de una de 3 por 3 mediante la regla de Sarrus. Definiremos luego menor complementario y adjunto o cofactor para finalizar con el cálculo de determinante mediante la regla de Laplace. Definición. El determinante es una función en la cual su dominio son las matrices cuadradas y su imagen o codominio el campo de los números reales. También puede ser el campo de los números complejos, pero aquí solo lo veremos con reales. Determinante de una matriz de 2 filas por 2 columnas. Diagonal principal, elementos A11 y A22. Diagonal secundaria, elementos A21 y A12. Cálculo del determinante. Producto de los elementos de la diagonal principal A11 por A22 menos, siempre va menos por diseño. Después con la regla de Laplace veremos por qué. Producto de los elementos de la diagonal secundaria A21 por A12. En el siguiente ejemplo tenemos esta matriz cuadrada. Nos piden calcular x perteneciente a los reales sabiendo que el determinante vale menos 2. Aplicando lo que vimos, expresamos este determinante y lo igualamos a menos 2, resolviendo la ecuación que queda. Eso a cargo de nuestras alumnas y alumnos. La respuesta da que x puede tomar los valores menos 7 y 1. Determinante de 3 por 3. Regla de Sarrus. Insistimos, esta regla es exclusivamente para matrices de 3 filas por 3 columnas. La regla dice repetir las dos primeras filas debajo y comenzamos a construir el determinante. Primera diagonal principal, A11 por A22 por A33. Segunda diagonal principal, A21 por A32 por A13. Tercera diagonal principal, A31 por A12 por A23. Por diseño llevan signo positivo delante, pero si por ejemplo en uno cualquiera de estos términos uno de los elementos es negativo y los otros dos positivos, o los tres son negativos, este término tendrá signo negativo. Seguimos. Menos. Primera diagonal secundaria. A31 por A22 por A13. Segunda diagonal secundaria. A11 por A32 por A23. Tercera diagonal secundaria. A21 por A12 por A33. Realizamos los cálculos correspondientes, como veremos en el ejemplo a continuación, y obtendremos un número real como valor del determinante. Tenemos la matriz B, 3 por 3, nos piden hallar su determinante mediante la regla de Sarrus. Presentamos el determinante, a continuación replicamos debajo las dos primeras filas y comenzamos. Primera diagonal principal, 1 por menos 4 por 10. Delante lleva un signo positivo, pero ya sabemos que este resultado va a dar negativo. Segunda diagonal principal, 0 por 3 por 8. Tercera diagonal principal, menos 7 por 2 por 9. Y ahora vamos a las diagonales secundarias. La primera, menos 7 por menos 4 por 8. La segunda, 1 por 3 por 9. La tercera, 0 por 2 por 10. Términos que contienen a 0 como factor, los cancelamos, realizamos todos los cálculos correspondientes y llegamos a que el determinante de la matriz B vale menos 417. Menor complementario. Consideramos un elemento ubicado en la fila I y en la columna J de una matriz que sabemos tiene que ser cuadrada.
n filas por n columnas. El menor complementario, simbolizado así, de dicho elemento, es el determinante asociado a esta matriz una vez que eliminamos de la matriz original la fila I y la columna J. Es decir, siendo A una matriz de n filas por n columnas, el menor complementario pertenece al espacio matricial de n-1 filas por n-1 columnas. Si acá tenemos 5 por 5, acá tendremos 4 por 4. Para la siguiente matriz, que tiene 4 filas por 4 columnas, hallaremos el menor complementario que corresponde a estos elementos. A sub 2, 3 está en la intersección de la fila 2 y la columna 3, y este en la intersección de la fila 4 y la columna 1. Primero, identificamos el elemento que está en la intersección de la fila 2 con la columna 3. Es este elemento. A continuación, ¿qué es lo que observamos? Que se elimina toda la fila 2 y toda la columna 3. Y de esa forma, al eliminar la fila 2 y la columna 3, esto es lo que nos queda. Obsérvese que teníamos originalmente el determinante de una matriz de 4 por 4 y el menor complementario corresponde a un determinante de 3 por 3, porque se eliminó la fila y la columna correspondiente al elemento elegido. Y nos quedó menos 1, 11, 4, primera fila, 0, 7, 17, segunda fila, 4, 22, 13, tercera fila del menor complementario. Tercer paso, ahora identificamos el elemento que está en la intersección de la fila 4 y la columna 1. Es este 4. Fila 4, columna 1. Eliminamos por lo tanto la fila y la columna del elemento. Y nos queda el menor complementario, que es de nuevo otro determinante de 3 por 3. Con los elementos que estamos viendo en pantalla. Se recomienda a nuestras alumnas y alumnos detener aquí el video y proceder con este método para hallar el menor complementario que corresponde al elemento A33. Adjunto o cofactor. Definición. Dado un elemento A sub ij de una matriz siempre cuadrada n filas por n columnas, el adjunto o cofactor de este elemento del A sub ij es el menor complementario m sub ij, que corresponde a él, con signo positivo si la suma de I más J me da un número par, o con signo negativo si la suma I más J me da impar. Entonces el cofactor lo obtenemos multiplicando menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario correspondiente. Si esto me da un número par, por ejemplo, fila 1, columna 3, menos 1 a la cuarta, queda 1 positivo. Fila 2 más columna 3, 2 más 3, 5, menos 1 a la quinta da menos 1. Siguiente ejemplo, tenemos esta matriz, 3 filas, 3 columnas. Otra vez, hallar ahora el adjunto que corresponde a los elementos B31 y B23. Primer paso, comenzamos hallando el menor complementario del elemento B31. Aquí está el determinante, este es el elemento que está en la intersección fila 3, columna 1. Por lo tanto, eliminamos la columna y la fila de dicho elemento. El menor complementario, 2 menos 4, 8, 9. Lo calculamos. 2 por 9 menos 4 por 8. Hacemos estos cálculos y concluimos que
El menor complementario del elemento A31 vale 50. El adjunto que corresponde, o cofactor C31, es menos 1 elevado a la 3 más 1 por el menor complementario. Menos 1 a la cuarta da 1 positivo. Por lo tanto, el adjunto vale 50. Observamos acá que el menor complementario y el adjunto valen lo mismo, pero no siempre es así. Ahora repetimos procedimiento para el elemento que está en la intersección de la fila 2 con la columna 3, que es 9. Eliminamos la fila y la columna del elemento y el menor complementario está formado por este determinante de 2 por 2. 1, 2 menos 7, 3. Lo calculamos. 1 por 3 menos 7 por 2. 3 más 14. El menor complementario vale 17. Ahora vamos al adjunto correspondiente o cofactor. C23 es menos 1 elevado a la 2 más 3 por el menor complementario. Menos 1 a la quinta queda menos 1 por 17 da menos 17. Observamos aquí que el menor complementario y el adjunto son números reales opuestos. Es la conclusión a la que llegamos. El menor complementario y el adjunto pueden tener el mismo signo o signos opuestos. Pueden ser el mismo número real, como en el ejemplo anterior, o números reales opuestos. Regla de Laplace. El valor numérico de un determinante es igual a la suma de los elementos de una línea cualquiera, sea fila o columna, multiplicados por sus correspondientes adjuntos. Habitualmente desarrollamos esta regla por filas, pero también puede hacerse por columnas. En el siguiente ejemplo, calcularemos el determinante de esta matriz C aplicando dicha regla y comenzaremos desarrollándolo por una fila determinada. Primero, en la matriz dada observamos que lo más simple es desarrollar el determinante por la fila 2 o por la columna 2, porque ambas líneas contienen, donde se cruzan, un 0. Desarrollamos el determinante por la fila 2. Comenzamos con el primer elemento, el 1. El elemento por el signo posicional correspondiente, que es menos 1 elevado a la fila 2 más la columna 1, por el correspondiente menor complementario, 2 menos 4 menos 3 menos 11. A continuación seguimos con el 0. Únicamente lo hacemos aquí a modo de desarrollo inicial. Ya sabemos que todo este término va a dar 0. 0 por signo posicional menos 1 elevado a la fila 2 más columna 2 por el menor complementario correspondiente. Menos 3 menos 4, 7 menos 11. Como dijimos, todo este término vale 0. Y por último, el tercer y último elemento de la fila, este 5, signo posicional menos 1 elevado a la fila 2 más columna 3 por su correspondiente menor complementario. Menos 3, 2, 7, menos 3. Retomamos el desarrollo al final de la lámina anterior y completamos el cálculo del determinante. Primer término. 1 por menos 1 a la 2 más 1, 3, menos 1 al cubo da menos 1. Por el cálculo del menor complementario. Es un determinante de 2 por 2. Vimos al inicio de este video
producto de los elementos de la diagonal principal, 2 por menos 11, menos producto de los elementos de la diagonal secundaria, menos 3 por menos 4, más segundo y último término de este determinante, 5 por menos 1 a la 2 más 3, menos 1 a la quinta, da menos 1 por menos 3 por menos 3, menos 7 por 2. Realizamos todos estos cálculos aritméticos y concluimos que el determinante de esta matriz vale 59. En este momento se recomienda a nuestras alumnas y alumnos detener el video, repasar lo hecho y desarrollar este mismo determinante por la columna 2. En el siguiente video estudiaremos las propiedades de los determinantes.